ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Y si el misterio del origen de la vida está dentro de nosotros? A menudo, cuando nos hacemos la mayor pregunta que nos podemos hacer, la más grande de todas, esa de dónde venimos, cómo surgió la vida, pues lo que hacemos es levantar la vista al cielo. Miramos a las estrellas, buscamos respuestas en los meteoritos, en los confines del sistema solar, o nos imaginamos cómo era nuestro mundo hace miles de millones de años, envuelto en nubes tóxicas y tormentas eléctricas que, en un proceso químico irrepetible casi, encendieron esa chispa de la vida. Pero, ¿y si resultara que no hace falta mirar tan lejos, ni tampoco tan atrás? ¿Y si resultara que el secreto de los orígenes de la vida, esa chispa que lo inició todo, pues no está en el espacio anterior, ni en el pasado remoto? Sí, en el pasado remoto, pero sigue estando viva, lleva miles de millones de años, oculta esa chispa dentro de nosotros mismos, dentro de cada una de nuestras células. Hoy vamos a hacer eso, vamos a viajar al interior de nuestro propio cuerpo. Y más concretamente al interior de nuestras células. A ver, según los científicos, las últimas estimaciones, un cuerpo humano adulto promedio está compuesto, ¿adivináis por cuántas células? Pues entre 30 y 37 billones de células individuales, billones con B. Es una cifra astronómica. Bueno, pues dentro de cada una de esas células, pues resulta que hay todo un pequeño océano en miniatura. Y en ese océano nadan unas diminutas e invisibles gotitas que podrían tener la respuesta a ese misterio, el mayor misterio de la biología. Para ver esas gotitas necesitaríamos pues, un microscopio potentísimo. Pero vamos a imaginar que lo tenemos y que miramos a través de él. ¿Qué vemos? Pues vemos que el interior de una célula no es una simple sopa aburrida y estática que va, está lleno de pequeños puntitos. Algunos están quietos, otros se mueven a gran velocidad, como si fueran arrastrados por corrientes que no podemos ver. Parecen sólidos, parecen pequeñas canicas, pero ojo, porque no lo son. Esta es la primera sorpresa. En realidad son líquidos. Los científicos los llaman de dos formas, según cómo los estudian: coacervados o condensados biomoleculares. Quedaros con el primer nombre, el de coacervados, porque este es el que va a dar mucho que hablar hoy. ¿Qué es coacervado? Pues para entenderlo, imaginar por un momento, ¿os acordáis de esas lámparas de lava que se pusieron de moda en los 70? Todavía se siguen viendo por ahí, pero vamos, ya sabéis, esas que tienen como bolas o formas de cera flotando en el agua, subiendo y bajando, formando burbujas y gotas que se unen y que se separan, muy hipnótico. Bueno, pues algo muy parecido ocurre dentro de las células. En medio del líquido celular, algunas moléculas, como las proteínas, pues deciden agruparse y formar estas gotitas. No se mezclan con el resto, igual que el aceite no se mezcla con el agua. Y lo más fascinante de estos coacervados es su extrema simplicidad. A ver, nuestras células y las de todos los seres vivos tienen una membrana externa que es una especie de muro o de piel que las protege. Ese muro está formado por dos capas de lípidos perfectamente ordenadas, pero estas gotitas no tienen membrana. Sus moléculas están como enredadas, como un grumo de espaguetis demasiado cocidos que se mantienen juntos. Están ahí flotando esas bolitas en la célula, desnudas frente al entorno, pero manteniéndose unidas. Y aquí es donde la historia da un salto en el tiempo y se vuelve absolutamente maravillosa, porque resulta que esta idea, la idea de los coacervados, no es nueva. Hace exactamente un siglo, en la década de los 20, 1920, un brillante bioquímico soviético, que os sonará su nombre, Alexander Oparin, pues junto con un biólogo, John Burdon Sanderson Haldane, propusieron algo revolucionario. ¿Qué fue lo que propusieron? Pues Oparin se imaginó cómo debía de ser la Tierra primitiva hace unos 4.000 millones de años. Un planeta joven, violento, cubierto de océanos primitivos. Oparin llamó a esos mares la sopa primordial. ¿Os suena? Todavía lo llamamos así. Era como una inmensa fábrica química en medio del caos, llena de minerales, moléculas de carbono reaccionando al azar. Oparin propuso que en esa sopa primordial algunas moléculas empezaron a unirse, formando precisamente algo parecido a esas gotitas líquidas sin membrana, los coacervados.
Para él, esos coacervados fueron como un borrador de la vida, el primer intento torpe, inestable, que tuvo la naturaleza para fabricar algo parecido a una célula. ¿Pero qué pasó? Pues que la propia ciencia descartó eso, porque poco después, a partir de los años 50, se descubrió la estructura del ADN y más tarde el ARN. Toda la comunidad científica se pasó en bando a la genética, y con razón, y se obsesionó con la genética. El misterio de la vida pasó a ser un problema de quién vino primero, y la idea de los coacervados de Oparin pues sencillamente fue descartada. Se quedó pues eso, en una mera curiosidad histórica olvidada en los libros de texto más antiguos. Claro, ¿por qué iban a ser estos importantes en el origen de la vida si ahora no tienen importancia? Decían los científicos. Pero ahora, aquí llegamos al año 2009, donde se produjo un vuelco en esta situación, porque ese año cambió todo. Un equipo liderado por un investigador que se llama Anthony Heimann del Instituto Max Planck en Alemania, pues estaba estudiando algunas partes de las células reproductoras y se dio cuenta de que algo que le dejó boquiabierto a él y a sus colegas que trabajaban con él. Esos pequeños gránulos que veían se comportaban como líquidos. En realidad no eran gránulos, eran gotas. Eran los coacervados de Oparin, vivitos y coleando dentro de nosotros. En la actualidad, este descubrimiento fue tan colosal que a Heimann le otorgaron en 2023 el premio Breakthrough de las ciencias de la vida. Es un premio muy importante, dotado con $3 millones. Es como el Oscar de la ciencia. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que de repente la comunidad científica se despertó. Todo el mundo descubrió que esas gotitas resulta que están por todas partes. No es que no tengan ninguna utilidad, al revés, son absolutamente vitales para nuestra supervivencia. Por ejemplo, en el núcleo de vuestras células, de las mías, la máquina que fabrica las proteínas, que se llama el nucleolo, no es otra cosa que un cúmulo de coacervados. Pero cuidado, porque como todo en la naturaleza, esta maravilla tiene un lado oscuro, porque cuando estas gotas fallan, cuando se solidifican más de la cuenta, cuando se descontrolan, pues entonces se produce el desastre. Y hoy sabemos que la formación defectuosa de estos coacervados, de estos condensados líquidos, pues está vinculada directamente a la aparición de enfermedades terribles. Fijaros en las cifras. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de 55 millones de personas en el mundo sufren demencia, y el Alzheimer es la forma más común. Bueno, pues los últimos estudios apuntan a que las famosas proteínas beta, amiloide y tau, que forman esas placas tóxicas en el cerebro de los enfermos de Alzheimer, empiezan su proceso de aglomeración formando precisamente eso, coacervados. Y también juegan un papel clave en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, porque activan genes que promueven los tumores. E incluso los coacervados son los culpables de que los corazones donados para trasplantes se inflamen y se deterioren muy rápido cuando se enfrían para su transporte. Claro, al ver todo esto, al ver que estas gotas líquidas gobiernan la salud, la enfermedad y el funcionamiento más íntimo de nuestras células, en pleno siglo XXI, pues los investigadores del origen de la vida se miraron unos a otros y se hicieron la gran pregunta: madre mía, ¿y si Oparin tenía razón desde el principio? Entonces, ¿están en el origen de la vida? No vayamos tan rápido. Lo que sí es verdad es que formar estas gotitas es facilísimo. Mucho más fácil que formar las complejas membranas celulares que los científicos llevaban décadas intentando replicar en los laboratorios y saber cómo se pudo formar una estructura tan compleja como una célula, de la nada. Bueno, pues en los últimos años, una serie de brillantes experimentos han demostrado que los coacervados no son simples contenedores vacíos, sino que participan activamente en el proceso de la vida. Hay un estudio reciente que se hizo en los Países Bajos que demostró que bastan con unas pocas moléculas simples, que sin duda existían en la Tierra primitiva, para que estas gotas se formen de manera espontánea. Y una vez formadas, pues hacen auténtica magia, funcionan como pequeños laboratorios en cuyo interior los elementos químicos se concentran. Las reacciones dentro de un coacervado ocurren a una velocidad vertiginosa. Hay un estudio de 2024 que demostró que algunas reacciones metabólicas vitales ocurren 3 veces más rápido dentro de un coacervado que en el agua libre de la sopa primordial, allí donde se piensa que empezó la vida. Y todavía hay más.
esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Científicos como Job Boekoven en Múnich han conseguido crear en laboratorio coacervados que al alimentarlos con combustible químico crecen y se dividen en gotas hijas, tal y como hacen las células vivas. Incluso han observado como bajo las condiciones adecuadas los lípidos que nadan dentro de los coacervados se desplazan hacia los bordes y van construyendo poco a poco una membrana, transformando la gota, ese coacervado, en una verdadera y genuina protocélula. Claro, pensarlo bien, esto resulta que soluciona el eterno dilema del huevo y la gallina que ha perseguido la ciencia desde siempre. ¿Qué fue primero? ¿El metabolismo necesario para procesar energía, que es el material genético como el ARN, el propio material genético como el ARN o la envoltura celular? Pues la belleza de los coacervados es que lo unen todo. Fueron el refugio perfecto, las primeras casas, los primeros hogares donde la química dejó de ser química ciega y empezó a soñar con ser biología. Llevamos más de un siglo buscando en los géiseres hirvientes de los fondos del océano, en respiraderos hidrotermales o en rocas marcianas el eslabón perdido entre la materia inerte y la vida. Y resulta que es posible que el secreto, el gran secreto, estuviera aquí mismo. Porque cada vez que movemos un brazo, cada vez que respiramos, cada vez que miramos al cielo y nos preguntamos de dónde venimos, acordaros de esto. Dentro de cada una de nuestras 30 billones y pico de células, millones de diminutas gotitas líquidas bailan sin cesar. Son los ecos de un pasado remoto, los fantasmas de aquella sopa primordial. Son reliquias vivientes del primer intento que hizo la Tierra para crear la vida hace más de 4.000 millones de años. Y los tenemos ahí, latiendo, trabajando, nadando dentro de todos y cada uno de nosotros. Visto así, el mayor misterio del universo pues resulta que no estaba ahí fuera. Lo llevábamos puesto. Y bueno, nada más por hoy. Espero que os haya resultado interesante, por lo menos tanto como a mí. Y os mando un abrazo muy fuerte y me despido de todos vosotros hasta la semana que viene en un nuevo episodio de Materia Oscura. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.